Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Estefanía Cárdenas, bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocio, ahora sí desde el foro, arrancando diciembre, el último mes de este 2022, que a muchos nos agarró por sorpresa, que nos tomó por la espalda y que nos hizo revolcarnos en las emociones, cuando menos a mí sí. A mitad del año, como ya les he contado, tuve un suceso personal que me hizo reacomodar o redireccionar todo lo que pensaba y sentía en ese entonces. Y seguramente ustedes han visto en los últimos días que Spotify ha presentado los más escuchados de canciones y de artistas y de podcasts que tuvieron en este 2022, porque es una estrategia de Spotify para demostrar que se mantiene al pendiente de lo que todos ustedes quieren o lo que les gusta. Vamos a ver qué me gusta a mí, productor. Tenemos por ahí el pedacitito de lo que dice Spotify. Spotify dice que escuché 4,000 y tantas horas podcast. El primer podcast que escuché fue el de Mar del Cerro. Después les cuento sobre Mar. Y el segundo podcast más escuchado de mi año es Reinvéntate. Y es el segundo podcast más escuchado de mi año porque me agarró a la mitad del año. He tenido una experiencia bastante interesante en temas de negocios y he tenido una experiencia bastante interesante en temas del amor. Y en este último suceso, en el que mi corazón se rompió por 11,467 veces, encontré el podcast de meditación que me llevó también a encontrar este otro podcast de reinvención personal, de reestructura y de conocimiento personal. Y luego ese podcast me llevó a comprar un libro. Aquí tengo el libro, se llama Síndrome de un corazón roto, con estos post-its porque soy muy ñoña. Y justo platicaba fuera del aire que yo creo que le he puesto post-its me están diciendo en cabina que soy muy ñoña. Le he puesto post-its a casi todas las páginas del libro. Voy en la página número 100. Y voy en la página número 100 porque la autora, que es también la autora del podcast, me cayó muy mal. Las primeras veces que escuché el podcast y que leí el libro, yo tenía muchas ganas de tenerla enfrente y decirle, ¿qué te importa? Si yo quiero estar así, si a mí me gusta el mal de amores, si mi sufrimiento que hoy me tiene ahogada en 4 centímetros de lodo, me hace ser un ser humano ideal, así déjame. Así quiero seguir, con un síndrome del corazón roto. Y entonces la tenemos hoy aquí con nosotros. Está con nosotros Esther Iturralde, para que yo le diga enfrente, en vivo, en Televisión Nacional, que me diste, bueno, dondera, que en estos 6 meses me has estado acompañando en un proceso que para mí ha sido difícil. No es el primero, yo espero que sea el último, pero sí es el proceso en el que más he aprendido de mí misma y de las relaciones interpersonales por el lado malo. Quiero agradecerte a nombre mío y de todos los que hemos leído tu libro y escuchado tu podcast, la valentía de haber expuesto tu historia, investigado, creado todo este sistema que ahora vamos a hablar de él, alrededor de Reinvéntate, y habernos ayudado a los que pasamos por este camino del mal de amores y que creemos que nadie en la vida nos va a entender ni nos entiende. Muchas gracias por venir. Yo sé que tú vives en Alaska una parte de tu tiempo, otra parte de tu tiempo en la Ciudad de México. Coincidió que afortunadamente estás en México y vienes ahora hasta Querétaro para que platiquemos largo y tendido en un programa de negocios de cómo es importante el conocimiento personal, la manifestación y el deseo más profundo del corazón para hacer negocio también. Este tema que a nosotros los académicos y los empresarios pues no nos entraba tanto y que ahora está siendo tan de moda, el despertar de la conciencia también en los negocios. Esther, gracias por estar aquí. Ay, gracias por invitarme. No sabes lo que me he disfrutado, todo lo que dijiste ahorita. Me encanta saberlo porque muchas veces solo nos estamos imaginando quién es la persona del otro lado de la bocina.
¿no? Esto que estoy diciendo va a resonar o no va a resonar, va a llegar a un lugar sensible o no, va a tener sentido o va a ser muy obvio, ¿no? Y escucharte, la verdad, es música para mis oídos. Ver mi libro ahí, rayado por tu bebé y lleno de post-its y de rayones, es una manifestación para mí. Entonces, la verdad es que es un placer estar aquí. Gracias. Oye, me enseñabas que justo tienes tus fotos. Es que está impresionante. A ver, cabe mencionar que yo no era para nada creyente de estas cosas de la manifestación. La psicóloga que nos acompaña a todos los programas le consta lo que les digo y al ratito les va a platicar también. Yo decía que eso de verdad, no, yo no creía en la ley del secreto ni en nada de eso. Yo creía en el trabajo constante y en hacer las cosas bien y darle para adelante y chalala. Y de repente empiezas tú a contar todas tus historias que te han pasado en este camino. Por favor, escuchen su podcast, se llama Reinvéntate en Spotify, porque no les puedo contar todas, pero cuando necesitabas un coche y entonces te llegó la camioneta y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y justo en el camerino me enseñaba las fotos de antes de escribir su libro, que guardaba en su mood board o en su tablero de manifestación con libros así, todos con post-it y con indicadores. Sí. Y bueno, otra que se te cumple. Sí, lo que pasa es que yo creo mucho en el poder de conectar con cómo te quieres sentir después de hacer algo, para poderte sentir así por anticipado, para que ese algo que quieres sea más rápido. Que es una paradoja, yo sé que es una paradoja, pero es bien importante reconocer nuestra capacidad de evocar todas las emociones, que muchas veces condicionamos a cosas materiales. Por ejemplo, cuando yo tenga coche, me voy a sentir libre para ir y venir sin depender del transporte público. O cuando yo tenga dinero, voy a sentirme libre para organizar mi tiempo y bla, bla, bla. Es como, tú tienes que evocar poderte sentir libre, aun cuando no lo eres, para que lo seas, ¿no? Es una paradoja que me parece fascinante. Al inicio era como, ¿qué? Parece trabalenguas. Pero después, cuando empiezas a darle evidencia a tu subconsciente de que funciona, se empieza a volver muy divertido, porque entonces ya no estás compitiendo con nadie, solamente estás compitiendo contigo mismo. No te voy a dar un spoiler del libro, pero por ahí hacia el final del libro vas a encontrar un principio que dice que todo lo que tú quieres también quiere ser tenido por ti. Pero para que lo tengas, tienes que ser capaz de sentirte como quieres sentirte sin la necesidad del apego a esa cosa. Porque si no, esa cosa te condiciona que sin esa cosa se va la emoción también. Sin ese dinero se va la sensación de libertad. Sin esa pareja se va la sensación de conexión. Sin ese coche se va la sensación de movilidad, ¿no? Y es como, no, tú eres libre, tú eres amada, tú eres capaz, tú eres exitosa, tú eres abundante. Y si puedes evocarlo, lo puedes tener. Pero entonces ahí viene el empoderamiento y el desapego. De que, yo ya sé sentirme como me quiero sentir. Y entonces todo lo que tengo viene por añadidura. Y realmente siento que yo estoy activamente creando una vida que me gusta vivir, ¿no? Ok, y vamos a conocer un poquito de cómo tú creaste esa vida que ahora te gusta tanto vivir, porque también tienes tu historia, este síndrome de un corazón roto, donde expones todo lo que pasó, casi todo lo que pasó con tu mal de amores. Sí. Te llevó a transformar por completo, pues, todo en tu vida. Eras diseñadora gráfica, para empezar. Sí. Y ahora eres life coach espiritual con uno de los podcasts más escuchados, cuando menos por mí y por muchos seguramente, en Spotify, autora de un libro con Penguin Random House, con un par de certificaciones y una audiencia enorme. ¿Cómo pasó? Sí, o sea, bueno, vamos desde el principio. Yo siempre he sido una persona súper emocional, súper sentimental, muy intensa y muy dramática. Solamente que antes no lo había reconocido como algo bonito de mí. Más bien era como un poco de descontrol. Que de repente yo era muy enamoradiza, pero no correspondida, y romantizaba demasiado mis sueños y los sentía un poco fuera de mi alcance. Incluso hay un episodio de mi podcast que es muy escuchado, que se llama Escógete tú, y donde cuento la historia de cómo yo sufría por no sentirme escogida en la vida. No solamente por las personas, ¿no?, que, no sé, de las que yo sentía atracción o lo que sea, sino también, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Yo siempre fui súper ñoña, o sea, promedio 9.9, y nunca era escogida como para algún proyecto o alguna cosa especial de la escuela, ¿no? Entonces yo decía, hay algo en mí que me hace muy X, muy del montón, muy gris,
Y decía, ¿por qué yo no tengo nada especial? Y tenía como esta herida como del alma, ¿no? De rechazo, de algo que hoy lo puedo entender, pero en ese entonces solamente se sentía como una incongruencia de lo que creo que merezco con lo que realmente quiero. Y entonces había una perpetua sensación de que me tengo que conformar y ser agradecida con lo que hay, porque es lo que hay, ¿no? En el amor, en el dinero, en la profesión, en todo. Entonces, cuando se rompe mi corazón, porque esta relación acaba, yo me fui al hoyo y en ese momento creía que me sentía culpable y triste y de todo, porque estaba perdiendo el amor de mi vida y probablemente no me iba a volver a... Me vi de reojo, me encantan esas fotos, sí. Entonces, como que yo creía, claro, perdí el amor de mi vida y entonces por eso todo mi mundo se me está desbaratando. Pero en realidad, después me di cuenta, un poco en retrospectiva, ya después de haber sanado un poquito, que era como de, lo que pasa es que toda mi vida realmente era medio mediocre. O sea, en ninguna área realmente yo me estaba sintiendo realizada. Mala relación con mi cuerpo, muy frustrada con mi negocio, un poquito estancada profesionalmente, creativamente, como que sacada de onda espiritualmente, no sabía bien para dónde ir, me faltaba dirección. Y todo eso yo no lo estaba viendo porque lo estaba ocultando en mi relación, ¿no? Mi relación me da estos problemas y entonces hago ojo ciego a todo mi mundo. Y cuando esta relación acaba, me quedé sola con mi desastre. Y entonces eso era lo que se sentía súper abrumador. Era como, no me gusta quién soy, no me gusta mi vida y yo no me caigo bien. Entonces, cuando yo me quedaba sola, era como una ansiedad, ¿no? Estas noches de insomnio que pasaban en esos entonces, era como, ¿qué hago? Me acuerdo perfecto de... Mamá, o sea, ven a intensear de lo mismo, teléfono, amigo, hay que intensear de lo mismo, ¿no? Cuadernito, escribe lo mismo, ¿no? Y era como, a ver, o sea, no puedo estar en silencio conmigo, porque estos silencios incómodos con esta persona que no te cae bien son exasperantes, ¿no? Entonces, por ahí, pues obviamente inició todo este camino de tratar de sanar, fui a terapia, no me funcionó, pero no crees que fui tantito, o sea, en serio sí fue súper constante, no siento que me haya funcionado, tampoco siento que haya estado de más haberlo hecho, creo que estuvo bien, pero sí mi alma estaba así como, güey, esto no funciona, busca más, busca más, busca más. Empecé a leer muchísimo, ahora sí que levantaba piedras para ver si había recursos y de repente, sí, empezó a funcionarme. Y fue mucho a través de libros escritos por coaches. Entonces yo aprendía de rebote, ¿no? Era como cuentan una historia, un testimonial fascinante que me está haciendo conectar con la emoción de la esperanza. Era como de, ok, creo que hay solución, creo que a partir de ahora sí podría volver a activar mi creatividad, sí podría levantar mi negocio, porque mi negocio de diseño casi lo quiebro. De hecho, lo quebré, solo no tenía empleados que correr, entonces podía como pretender que ahí estaba. Y entonces, de repente, todo empezó a cambiar. Y haz de cuenta, hablando de negocios, yo llevaba 3 años con mi emprendimiento de diseño gráfico. En 3 años no logré, pero ni siquiera necesitar un empleado, porque todo lo podía hacer yo. Yo era la creativa, la RP, la jefa, la que sacaba las copias, ¿no? Todo, ¿no? Y era yo en mi computadora, en mi recámara, o sea, con mi gato, ¿no? Entonces, pues la verdad es que era una cosa muy chiquita, que yo creía, no, esto va a tomar tiempo, es que necesito experiencia, es que los clientes grandes no quieren trabajar conmigo porque no tengo un portafolio que les satisfaga, pero entonces los clientes chiquitos no tienen presupuesto. Entonces era como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina para que despegues? Pues no sé, yo le estoy echando todas las ganas. Y de repente, cuando empiezo a sanar mi corazón y me empezaron a funcionar estas herramientas de gratitud, de respiración, de affirmation, de todo ese tipo de cosas, de repente las empecé a aplicar a mi negocio. Y en 3 meses logré lo que en 3 años ni siquiera vislumbré. Y tenía tanto trabajo que estaba yo literal llenándome de urticaria porque era como, no tengo ni siquiera la capacidad de hacerlo. Me acuerdo que ahí mi hermana me dijo, oye, ¿qué no dijiste cuando no te dieras abasto ibas a contratar gente? Y yo, claro, tengo que contratar gente. Pero ahí viene una cosa increíble, que me da un momento como de eureka, de darme cuenta, claro, lo que pasa es que yo no sabía cómo se iba a sentir no darme abasto. Yo asumí que no darte abasto en tu emprendimiento es un momento de felicidad. Y como yo ahorita estoy teniendo un momento de ansiedad por no darme abasto y por no querer que lo que he logrado se me deshaga, yo estoy estresada. Entonces no estoy reconociendo ese momento, ¿no? Entonces, bueno, obviamente contraté gente, pero mi negocio iba tan bien que yo dije, esto del coaching funciona y funciona, hace magia. Porque yo creí que nunca iba a volver a reír, que nunca me iba a volver a emocionar por tal vez enamorarme o algo así. O sea, era como, yo ya pensaba que mi vida estaba done, ¿no? Entonces dije, yo necesito un coach.
Esa es la respuesta. Si yo he aprendido tanto de rebote con puros libros, ¿qué será en serio estar del otro lado de alguien que me puede escuchar, contener, aconsejarme o darme herramientas para seguir con este ritmo? Entonces, Google, ¿no? Life Coach para mí, ¿no? Y me salió así de, certifícate como Life Coach, ¿no? Fue una certificación americana, todo era en inglés, la verdad es que en ese momento es lo único que me salió en Google, que fue hace casi una década. Y yo sentí una certeza en mi corazón así de, claro, o sea, es que esto es tu verdadera vocación. O sea, esto lo vas a saber hacer súper bien. Me dio miedo, sí fue una lucha, estaba muy cara, ¿no? No se lo dije a nadie en ese momento porque ni siquiera yo sabía explicar de dónde salía la certeza. Entonces yo decía, cuando alguien me cuestione y me diga, ¿pero por qué? ¿O cómo lo vas a pagar? ¿O cómo vas a conseguir clientes? Estoy tan frágil en mi decisión porque no tengo las respuestas que prefiero no compartirlo, ¿no? Y no parecer loca también, o sea, que digan, por fin tu negocio de branding funciona y ya quieres otra cosa, ¿no? Entonces, era muy irracional la decisión, pero para mí era como, es esto. Entonces lo hice y hace rato en el camerino les contaba que yo fui un dolor de cabeza para mi certificación, porque yo todo el día era como de, ¿y cómo hago mi página? ¿Y cuánto cobro? ¿Y cuál es el precio del mercado? ¿Y entonces cómo hago una campaña? ¿Y entonces cómo hago un taller? Y me decían como, nada de eso está incluido. O sea, este es el currículum y esto te voy a enseñar y ya lo demás tú sola. Entonces yo era súper intensa. Yo decía, es que yo sé que esta es mi zona genio. Es que, no sé si has leído un libro que se llama El Gran Salto. Es uno de mis libros favoritos, te lo recomiendo y a todos los que me estén escuchando. Es un libro donde explica que en la vida generalmente llegamos a nuestra zona de excelencia y somos bien buenos en eso. O sea, es como, eres bueno, te das al mundo con generosidad, la gente te reconoce, te da afirmación, te aplaude, tu zona de excelencia. Pero no es la zona del llamado a tu corazón. Esa es la zona genio. Pero como en la zona de excelencia te da tanto y eres muy bueno ahí, es muy difícil dejarla. Es muy difícil dar el brinco. Entonces yo decía, es que sí soy buena diseñadora y sí soy buena vendiendo proyectos de diseño, ya me lo he demostrado ahorita con este levantón que le di a mi negocio y todo, pero era como, pero no me llena ni me hace sentir que soy particularmente excepcional en eso. Oye, ¿y encontraste después en lo que sí eras excepcional? Y también encontraste por qué necesitabas practicar el inglés tanto en el curso. Sí, totalmente. Vamos a seguir platicando y se quedan con la duda de qué pasó después porque vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Bienvenidas de regreso, soy Estefanía Cárdenas, estamos en Hagamos Negocio platicando de una situación diferente a la que generalmente contamos y cómo una diseñadora gráfica se convirtió en life coach espiritual, pero revolucionó su vida y encontró la felicidad y el amor. Síguenos contando, porque estábamos en esto de que la zona de excelencia y la zona genio, y entonces cuesta trabajo brincar de una a otra. Sí, porque la zona de excelencia te da mucha validación, te da economía, te da una estructura que la gente aprueba y valida. Y de repente, cuando tú tienes esta sensación de que podrías ser muchísimo más bueno en algo que te apasiona, que te estimula, que te está llamando, de repente dar ese brinco puede ser muy incongruente, puede verse medio irracional, puede ser una locura, pero pues se siente como esta certeza. Entonces ahí depende de tu capacidad de escuchar tu intuición para ir hacia la vida que quieres. Y en este momento para mí era como, claro que quiero hablar de corazones rotos, esto me apasiona, me pasó, hoy lo trascendí, pero entiendo. Cuando alguien me llega o me cuenta una historia de culpa y de estar en esta lucha entre no saber si soy yo la mala o no, o si esto se podía arreglar o no, o si esta fue la mejor decisión o no, yo siento un jalón hacia, claro, o sea, vamos a hablar de esto, no me desespera, no me estresa, no me cansa nunca. En cambio, con diseño gráfico, de repente sí, de repente es como de, ay, ya, este proyecto que ya acabe, que ya me paguen el resto y mira, nunca más con este cliente, ¿no? Y entonces ahí es donde yo me daba cuenta, ¿por qué una cosa sí me desespera y para la otra tengo o sea, me siento como que es parte mía? ¿Por qué? Pues porque yo sé lo que se siente, porque la historia me marcó, porque a partir de ahí se dio una catapulta en mi vida y entonces como que tengo carne en ese asador, ¿no? Entonces, cuando me preparo para ser coach, obviamente viene la búsqueda de, pues, ¿quién es tu cliente ideal? ¿No? Y entonces, ahí es donde es fascinante que tu cliente ideal es una persona que pasó por alguna circunstancia que tú ya trascendiste.
hay veces que tenemos esta idea de que es un life coach. El otro día alguien me dijo que un life coach es una persona que te ayuda, te enseña a vivir. Y yo, no. Un life coach es una persona que tiene una experiencia vivencial, ¿no? Que ya la trascendió y a partir de eso se prepara un montón, aprende muchísimas herramientas, se certifica, no se autonombra coach, pero sí tiene carne en ese asador, sí tiene la empatía de haber pasado por ese duelo, por ese trastorno alimenticio, por ese corazón roto, por esa pérdida, por ese accidente, por ese fracaso, por esa ruina, y ya salió de ahí y hoy te puede ayudar a salir de ahí más fácil. La empatía viene de la experiencia vivencial, las herramientas en sesión vienen de la preparación. Ah, qué interesante, porque es este equilibrio entre la experiencia y la preparación. Claro, porque cuando yo leía tu libro o escuchaba tu podcast, me identificaba mucho con lo que decías. Me acuerdo muy bien que escuchaba esto de que decías, no le preguntes a Dios, ay, si Dios quiere, Dios sí quiere, síguele, dale, ¿no? Y te digo, a mí me caía muy mal todo lo que hablabas en tu podcast, porque lo que te dicen, lo que te choca, te checa, y en ese momento me checaba muchísimo en heridas específicas. Ahora quisiera presentarte a una colega tuya a la que también le están cayendo muchos veintes en todo lo que estás diciendo. Aquí hay un híbrido entre lo que me choca y me checa a mí, lo que le choca y le checa a ella también. Se llama Teri Alejo y seguramente se van a entender muy bien porque hablan el mismo idioma. Teri, ¿cómo estás? Hola, mi querida Steph. La verdad es que muy bien. Esther, bienvenida. Qué gusto de verdad tenerte aquí con nosotros. Y mi querida Steph, cuéntame, ¿qué 20 te han caído a ti después de escuchar a Esther? No sé, no voy a decir nada. Miren, yo lo que observo en ti, mi querida Esther, y qué gusto que estés aquí, es esta resiliencia y esta valentía, esta capacidad de darle la vuelta, ya teniendo una carrera de diseño gráfico, ya teniendo un negocio arrancado, el que te hayas dado la oportunidad de decir no, voy más allá y que le puedas dar la vuelta a esa crisis, a ese problema con ese corazón roto y lo hayas convertido no solo en una oportunidad, sino en tu pasión, porque se te nota la pasión, ¿no? Desbordas esa pasión cuando hablas de aquello que amas, de esta zona genio que tú nos has estado compartiendo, pero además me encanta porque con tu historia, tanto Esther como yo estudiamos RTT, que es una técnica de hipnosis con otras cosas combinadas, para ayudar a sanar una de las heridas que el 99% de las personas en este planeta tenemos, que es el no sentirnos suficiente. Tu historia me gusta mucho, porque nos platicas con muchísima honestidad y transparencia, usando esa emocionalidad, como tú bien mencionas que tienes, como una fortaleza de cómo le das la vuelta y cómo ahorita puedes tú poner al servicio de los demás todas estas experiencias para ayudarles a crecer y a trascender desde este life coaching espiritual y de vida. La verdad es que muchísimas felicidades. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Esther, porque bueno, nuestra audiencia, nuestro público ya empiezan a mandar sus preguntas y la primera que nos hacen es, ¿qué le recomiendas a alguien que está emprendiendo en este tema del crecimiento personal para que se pueda dar a conocer? Me encanta. Primero que nada, prepárate bien. Es bien importante la preparación y no solamente autonombrarnos coaches, porque necesitamos darle a nuestro subconsciente también la evidencia de que esto es en serio y además es el antídoto para el común síndrome del fraude que muchísimas personas que inician su marca personal de repente experimentan. La segunda cosa, asumiendo que ya estás bien preparado, es que compartas tu historia sin filtros y con autenticidad, porque así es como conseguimos clientes los coaches. Tienes que crear una pirámide de valor donde la base es contenido gratuito. En mi caso, todo inició cuando yo saqué mi podcast Reinvéntate y me abrí de capa a capa a contar mi historia. Con mucha valentía. Incluso en Reinvéntate, el episodio que se viralizó fue el 30, que se llama justo como mi libro, Síndrome de un corazón roto, donde solamente hablé de por qué duele tanto. Eso fue lo que conté en mi experiencia y ese episodio me hizo conectar con muchísimas personas que eventualmente son quienes se convirtieron en mi cliente. Si tú quieres hacer esto, tienes que primero sincerarte si estás lista o listo para contar las historias que ya tienes trascendidas. Y si no tienes pena o miedo al rechazo o miedo a que tu familia se infarte o algo así. Me encanta, mi querida Esther. Ahora, ¿qué le recomendarías a alguien que tiene el corazón roto? Ya ¿verdad? no, ya no. Qué bueno. Bueno, definitivamente, híjole, va a parecer comercial, pero compra mi libro. Me encantaría. Yo también, yo apoyo la moción. Sí. Es que la verdad es que yo quise
Primero, escribir el libro que a mí me hubiera encantado leer en términos de un poco de empatía y solidaridad, validar las emociones que hoy están, pero al mismo tiempo un montón de ejercicios que te van a ayudar a sentirte mejor. En mi libro digo que para sanar hay que sentir, está ahí en la portada, y es porque todos los ejercicios del libro te van a llevar a sentir, a sacar para arriba todas las emociones densas encapsuladas de tristeza, enojo, culpa, incluso emociones como celos o venganza, todas son válidas. Tenemos que sacarlas y sentirlas para poder trascenderlas y pasar a emociones mejores. Entonces creo que eso es algo que mi libro hace muy bien, aunque se enojan conmigo, ¿no? Porque les exacerba emociones complicadas, pero la verdad es que es como una purga. Es como sacar una purga de todas esas emociones que quizá no tuve tiempo para sentir porque los pleitos eran continuos, porque estoy tratando de salvar algo, entonces no tengo tiempo de sentir esta rabia, incluso ni siquiera sé cómo sentirla. Y mi libro te ayuda a eso. Entonces me encantaría el libro. Ahora, por otro lado, también buscar ayuda, yo creo que es súper válido, encontrar una persona que ya vivió lo que tú estás viviendo y que esa persona te acompañe en un proceso de sanación, yo creo que es la mejor opción. No, sí, de verdad que es una combinación muy efectiva. La puedo constatar, tener un acompañamiento y tener este tipo de guías. Y bueno, ¿qué te puedo yo decir? Primero que nada, muchas gracias, Teresa, por la pedrada que me aventaste y muchas gracias también por las que te han caído en este episodio. Y decirte que es un camino súper interesante que sin duda ha llevadote a tocar corazones. El mío, sí. Y vienes muy guapísima, estás muy bien maquillada porque tenemos con nosotros a Eli López que nos ayudó en el maquillaje. Le damos un agradecimiento especial a Eli López. Aquí salen por aquí su teléfono por si tienen alguna necesidad. ¿Abajo? Ah, abajo, ok, abajo. Yo no doy el clima. Y está con nosotros, ¿nos quieres acompañar? Ven a saludar a la cámara. Para que nos ayudes a despedir también a Esther, que vino a acompañarnos y que nos demostró su pasión. Gracias por estar aquí, gracias por contribuir, gracias por ayudarnos a sanar un corazón roto. Me encantó, manos. Digo, yo me estaba hasta quedando dormida con esas brochitas y demás, así que de verdad se las recomiendo cañón. Oigan, nos vemos el próximo jueves. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Teri. Gracias, Esther. Nos vemos en el próximo episodio.